Buenas noches. El tema a exponer es diseño del almacén. El curso integrador 1, Escuela de Industriales. El docente es Hernández Canchari Jesús Antonio. Los integrantes son Castillo Molero Jan, Hernández Jimena, Muñoz Gianluca, Saldaña Juan y CG Luque Luis Alfredo. El contenido. En este caso vamos a presentar las restricciones para tener en cuenta el diseño del almacén. Vamos a diseñar el plano del almacén en 2D. Vamos a determinar las cuotas que se va a emplear en el plano y las especificaciones técnicas sobre las distintas zonas a considerar. ¿Qué es una restricción? ¿No? Es un conjunto de principios gerenciales que ayudan a identificar impedimentos para lograr sus objetivos y permiten efectuar los cambios necesarios para eliminarlas. Bueno, en este caso nosotros vamos a considerar 6 restricciones, como, como viene a ser el volumen de la actividad, conocer el tipo de la mercancía, control y gestión de la utilidad de la unidad de carga, seguridad, pasillos de circulación, puerta de carga y descarga. Volumen de la actividad. Es una restricción muy importante, porque debemos considerar el equilibrio entre la capacidad para desarrollar la actividad del almacén y el espacio que este abarca. Como podemos ver, acá digamos que el almacén está ocupado casi el 70% en las estanterías. También debemos considerar los pasillos de circulación, ya que unos pasillos adecuados y seguros van a permitir el flujo adecuado del equipo y personas. Acá en la imagen podemos ver el gráfico de una máquina con su carga. Dicen, este puede ser un pasillo de sentido único, donde pide que el ancho debe ser considerado de la máquina más 600 milímetros o 0,6 metros. Y en el caso de que fuesen de doble sentido, debemos considerar el ancho de las máquinas más 0,9 metros. Ya, las zonas de paso para peatones en la medida de lo posible. El tráfico peatonal deberá separarse del tráfico de las carretillas. Y, y en caso contrario, debe mantenerse una holgura mínima de 0,5 metros. Los diseños del pasillo, ¿no? Las dimensiones de los pasillos deben ser acorde al tamaño de los equipos de transporte y mercancías que circulan por ellos. Por los pasillos van a circular tanto vehículos como personas, por lo que sí es posible la existencia de pasillos de circulación independientes para cada fin. Las puertas de carga y descarga. Las puertas de carga y descarga deben tener como referencia una anchura de 2,5 y 3 metros y una altura de 3 metros a 3,6. Reconocer el tipo de mercancías. Se tiene que tener en cuenta si la mercancía o producto. En este caso nosotros vamos a tener que almacenar el producto, los insumos y la materia prima. Estos deben ser colocados sobre palets o en cajas, ¿no? Para su fácil manipulación. Control y gestión de las unidades de carga. En esta restricción se consideran los artículos de mayor rotación, los cuales deberán estar más cerca de la zona de carga y o descarga, ¿no? Reduciendo así el costo de movimiento. Bueno, seguridad. Es muy importante considerar la seguridad tanto de la mercancía como para los operarios que van a laborar dentro del almacén. Pues para ello se tiene que evitar saturar algunas zonas y calcular los equipos que se van a necesitar para el correcto almacenamiento. Ahora vamos a considerar las especificaciones técnicas para las distintas zonas que vamos a presentar dentro del almacén. ¿Qué es una especificación técnica? Es un documento en el cual se prescriben los requisitos técnicos. Deberán reunir un producto, proceso, servicio o sistema.
Bueno, en este caso nosotros tenemos la norma ISO 11228. La norma ISO normalmente se divide en dos, en los cuales nos dan las limitaciones o las recomendaciones para tener en cuenta el levantamiento, descenso y transporte manual de las actividades de carga. Pero también en este caso nos hacen unas recomendaciones, los cuales nos dicen que tenemos que eliminar el manejo manual y debemos diseñar un sistema de trabajo en el cual nos indica que debemos emplear sistemas automatizados o mecanizados. Señalización del suelo es muy importante, es porque debemos definir el paso donde van a circular las máquinas y el paso peatonal, como se pueden apreciar en las imágenes. Y esa es una gran medida de seguridad que cumple la función de ayudar a los operarios a advertir riesgos de una manera muy visual, clara y evidente. Otros tenemos también considerar los colores de seguridad, como podemos ver el rojo, el amarillo, el verde y el azul. El rojo son paradas, prohibiciones, materiales, equipos y sistemas para combate de incendios. El amarillo, advertencia de peligro y de limitaciones de áreas. El verde, situación de seguridad y primeros auxilios. El azul, obligaciones e indicaciones. Como podemos ver aquí un poco lo que son los colores. El azul, el uso obligatorio de casco. En este caso nos piden también el uso obligatorio de botas. En este caso podemos emplear las botas punta de acero o las botas con plantilla de goma, si fuese necesario. Las puertas de emergencia. Estas puertas deberían estar situadas en lugares o en espacios estratégicos, ya que estos nos van a permitir la evacuación en caso de que suceda un inconveniente dentro del almacén. Ya. Lo que nos dice también es que debe tener una altura de 2 metros y un ancho de 1.2 metros. También nos dicen que debe estar pintado con una pintura retardante al fuego. Ya, y aparte de esto nos indica que debería estar cerca una lámpara de emergencia de 2 caras en donde se ubicará de manera perpendicular al muro. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos la puerta individual y la lámpara de emergencia. Acá en este caso van a ser la lámpara de emergencia y 2 puertas de emergencia. Estas puertas de emergencia también depende de la cantidad de personas que hay dentro del almacén. Zona de almacenamiento. Bueno, la NTP 298 nos habla de los pasillos de circulación y servicio. Nos indica el ancho de los pasillos. En el caso de que el ancho de esto debe estar como mínimo 1 metro. En el caso de que circulen ambos sentidos, deberá ser inferior al ancho de los vehículos o de las cargas, aumentando a 1.5 metros. No se deberá almacenar nada en los pasillos de circulación y cruces de carretillas o peatones. La distancia promedio entre los pasillos. Bueno, esta es la distancia promedio que se considera es de 11 metros, tanto de la zona de almacenamiento como la zona de picking, en donde se va a verificar o controlar los productos. ¿Por qué 11 metros como máximo? Ya que si damos una medida mayor, va a tener un ciclo de trabajo más amplio de los trabajadores. Entonces va a generar un mayor costo de producción. Esta es una norma EN 15635. Esta normativa tiene que ver con el poder de garantizar el buen estado de las estanterías metálicas. Esta norma nos indica a base de 3 colores. El verde, donde significa que el almacén se encuentra en óptimas, la estantería se encuentra en óptimas condiciones.
el ámbar, que significa que tiene unos daños leves o requiere una reparación rápida. Y el rojo, que significa también una situación crítica, ¿no? En el cual no se debería usar esta estantería porque podría generar un accidente. Esta misma norma también nos indica la manipulación de la unidad de carga, como vienen a ser los pallets. Nunca, no se debe sobrepasar la capacidad de carga de un pallet, que es de 1500 kilos. No se debería usar pallets dañados, como se puede apreciar en la imagen. Y también nos indica que los pallets que no estén en circulación no deben quedar a la intemperie o expuestos a agentes o elementos que puedan provocar su deterioro. Los muelles y zonas de maniobra. Muelles son plataformas cuyo fin es que el suelo quede a la misma altura del camión. Por ello, antes de decidir dónde situarlos, es preciso analizar los siguientes elementos, ¿no? Como la utilización del almacén, situación de los muelles, posición de camión, las rampas y pendientes de acceso. Zona de recepción y control. La resolución de jefatura número 335-90-INAP/DNA consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del momento en que los bienes llegan al local del almacén y terminan en la ubicación de los mismos. La recepción se efectúa teniendo a la vista los documentos, la orden de compra o la guía de remisión. En estos documentos se deben anotar el nombre de la persona que hace la entrega, quién la recibe, si es posible el número de placa de vehículo que se usó para el transporte, la hora y la fecha de recepción. La misma norma también nos explica sobre las actividades que se desarrollan dentro de esta fase de verificación y control. Ya. Debemos tener en cuenta que al retirar los bienes de los embalajes, ya, una vez abiertos los vueltos, se procederá a revisar y verificar el contenido en forma cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de verificación cuantitativa, vamos a ver si la cantidad enviada corresponde a lo que indica la orden de compra, si tiene la misma capacidad, la misma longitud, volumen o peso. Y cuando nos referimos a la verificación cualitativa, denomina la calidad del producto, si se encuentra en óptimas condiciones. Zona de picking. En la zona de picking nosotros tenemos que evaluar la posición del operario o colaborador, ya que esto sería muy perjudicial en el caso de que este tenga una fatiga por la labor que está realizando. Como dicen, ¿no? Tenemos que permitir los cambios entre la postura de sentado, de pie, cuando se use y cuando se use máquina. Ya. También es muy importante tener considerar la zona donde va a trabajar, donde va a laborar, en la mesa de trabajo, que debe tener como mínimo 1.5 metros de largo y 0,8 metros de ancho. La zona de oficina y servicios auxiliares. En la zona de oficina y servicios auxiliares nosotros consideramos que el ancho y el largo de la oficina debería tener mínimo 3 metros de ancho y 3 metros de largo. Las zonas auxiliares. En este caso nosotros vamos a aplicar lo que son las zonas de servicios higiénicos, en donde va a tener que estar señalizado para hombres y para mujeres. Como dice aquí, debería estar claramente identificado y localizarse de forma sencilla. Para ello se les dotará de señalización adecuada, utilizando pictogramas homologados con dibujos normalizados y claros, como se aprecia aquí en la imagen.
Bueno, a continuación veremos el plano en 2D. Como podemos ver, acá tenemos nuestro plano en 2D. Acá presentamos nuestra leyenda. Lo que viene a ser el amarillo son la materia prima, los rojos son los insumos, las estanterías de bobinas y hilos, una estantería de bobina de tela. A continuación, nosotros vamos a presentar algunos recortes del plano en 2D para ver un poco más con claridad las medidas que estamos empleando. La zona de almacén. Nosotros estamos considerando la zona de pasillo o de tránsito. Esta zona de tránsito comprende 3 metros, ya que solamente, como su nombre lo dice, solamente va a circular máquinas o personas y no va a realizar ninguna operación. En el caso de que tuviera que realizar una operación, nosotros consideramos que este pasillo, la zona de trabajo, esta zona de trabajo deberá considerarse el ancho de la máquina más la distancia de giro que va a tener la máquina. Nosotros estamos considerando 4 metros, lo mínimo es 3.8. El ancho de las estanterías son de 2.7 porque son estanterías dobles. Vamos a apilarlos uno al lado del otro. El largo de esta estantería va a presentar 20 metros. Y ahora iremos a la otra zona. La zona de recepción. La zona de recepción nosotros tenemos las puertas de carga. En este caso van a ser de descarga. La zona de recepción va a tener un ancho de 10 metros y un largo de 34.1 metros. Ya, las puertas de carga, de descarga, mejor dicho, es de 3.5 metros de ancho y debe tener una altura de 3 metros. La zona de picking o de preparación es muy importante esa zona, como le había explicado anteriormente. En la mesa debería tener como mínimo 1.5 metros de largo y de ancho 0,8. En este caso nosotros estamos empleando 1.6 y 1 metro, porque estamos considerando que tanto los insumos como la materia prima tienen unas dimensiones de, largas. Ya, acá también nosotros estamos considerando 1 metro en el caso de que el trabajador tenga que operar entre el pallet y la mesa. Acá tenemos la medida del pallet, que es de 1 metro por 1.2. Y también tenemos que considerar la zona en donde van a transitar las máquinas. En este caso va a entrar a recoger el pallet y se lo va a llevar en el caso que todo esté de acuerdo a lo que indica el operario. Y la zona de máquinas, nosotros lo vamos a situar, digamos, al lado de los servicios higiénicos y cerca entre la zona de recepción y la zona de despacho. La zona de máquina va a tener de 5 de ancho y de largo 7. La zona de despacho. La zona de despacho tiene un ancho de 10 metros y un largo de 34.1. Va a presentar la misma cantidad de muelles que la zona anterior de recepción. El tamaño del muelle, de un muelle al otro, no sé, de una puerta de carga. Así, el tamaño de las puertas debería estar separados por 4 metros. Y el ancho es de 3,5. Cada puerta debe medir 3,5. En las zonas auxiliares, nosotros estamos considerando las zonas auxiliares como la zona de oficina y la de servicios higiénicos. Deberían, como podemos ver en la imagen, tenemos los baños de hombres y mujeres con las distintas medidas a considerar. El baño estamos considerando 3 metros de ancho y 5 metros de largo. La zona de oficina estamos considerando 5,83 metros de largo y 3,9 metros de ancho. No estamos considerando en este caso la zona un espacio para, digamos, para
para que puedan, de comedor, una zona de comedor, porque esta zona puede generar un foco, en el caso de que puedan generar de repente que traigan plagas. Y eso es lo que queremos evitar, que afecten a nuestros productos que vamos a almacenar. Eso sería todo y gracias.